Buenos días, distinguida audiencia. Continuando con el programa del 28 Congreso Colombiano de Medicina Interna, auspiciado por la ACMI, Asociación Colombiana de Medicina Interna, hoy sábado 17 de agosto de 2024, continuamos con nuestras sesiones de conferencias. Y en primer lugar, vamos a presentar al doctor Hernán Bayona de Colombia. Él nos va a hablar sobre trombosis en situaciones no usuales, implicaciones de las imágenes. El doctor es neurólogo vascular del Hospital Simón Bolívar y es director del Centro de ACV. Doctor Hernán Bayona, por favor, usted va a tener 30 minutos de disertación, los siguientes expositores igual, y al final serán las preguntas, así que vayan tomando datos de los alcances que nos dan los profesores. Adelante, doctor. Mucho gusto, muchas gracias a la organización del Congreso por la invitación a dar esta presentación. Para mis conflictos de interés para la actual presentación, pues no tengo ninguno. Yo trabajo en la red pública de Bogotá y nosotros tenemos algunos centros que tienen tomografía y angiotomografía. Como les menciono ahí, solamente tenemos un equipo de resonancia magnética para toda la subred norte y no tenemos software de inteligencia artificial, que es otra de las cosas que se está utilizando en la actualidad. Y las imágenes pues tienen sus derechos de autor, como ven ahí, pertenecen a la subred norte de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Les voy a mencionar algunas generalidades, digamos, de cómo trabajamos nosotros y qué es lo que hacemos, y algunos casos clínicos que son de interés para el tema que estamos exponiendo. La subred norte, ustedes ven, es la mitad de Bogotá. En el norte y occidente y oriente de la ciudad, nosotros tenemos cerca de 28 CAPS, o centros de atención primaria, pero los centros que más nos remiten pacientes al Hospital Simón Bolívar están acá localizados en Engativá, en Suba y el Simón Bolívar. Tenemos una alianza público-privada para la realización de trombectomía mecánica con la Fundación Santa Fe desde 2021 y pues el área de influencia de nosotros es casi 3 millones de habitantes. Entonces acá como para mostrarles esto es lo que nosotros hacemos una reunión mensual y ahí mostramos, es de entrada gratis, mostramos toda la estadística del centro cada mes y por ejemplo este es el mes de julio, donde ustedes pueden ver que las tasas de trombolisis de nuestro centro son cercanas al 40%, que es bastante significativo. Las razones de no llevar a los pacientes a terapias de reperfusión, ustedes ven ahí que la mayoría de los pacientes no acceden a terapias de reperfusión es porque llegan fuera de ventana, entonces pues como sabemos el ACV pues es una enfermedad que no es fácilmente reconocible o que si se reconoce el paciente no acude rápidamente y hay otras causas de excluirlos de las terapias que es por ejemplo el ACV menor cuando no es discapacitante o el paciente que tiene trastornos de la coagulación o un paciente que tiene ya transformación hemorrágica o que la escala de Aspects no es favorable. Acá ustedes ven cómo nuestro centro, hay más o menos 500 pacientes por año atendemos con ACV isquémico. El año pasado hicimos 160 trombólisis y cerca de 30 trombectomías. Ya este año ya vamos en 100 trombólisis y 25 trombectomías. Y una de las cosas que más nos llena de orgullo es que nuestros pacientes, casi en un 55% quedan con una escala de ranking por debajo de 2 y 68% están con una discapacidad moderada sin necesidad de ayuda después de haber sufrido el ACV por debajo del ranking de 3. Entonces, una de las premisas acá que nosotros manejamos en nuestro grupo y que esto es dada por nuestro jefe de neurología, es que para hacer trombólisis solamente se necesita un tomógrafo y voluntad, obviamente el medicamento, pero en realidad este es uno de los temas más importantes y es algo que nosotros difundimos en todo el país y es esto, es ese mensaje, solamente necesitamos tomografía y voluntad de hacer las cosas.
Entonces, el primer caso que les voy a mostrar hoy es una señora que me llegó a mí, ahorita el 22 de julio, es una paciente que había sido paciente mía desde antes, llegó con un NIH de 21, síntomas de cerebral media izquierda, ustedes ven acá, llega con 1 hora y 13 minutos al hospital. Ella había tenido en enero un ACV previo que la había dejado con una discapacidad ranking 3, ella principalmente quedó afásica, y llegó con eso. Entonces, ¿ustedes qué estudio le harían a un paciente con una ACV por debajo de 4.5 horas? Entonces, ahí hay varias opciones, como ustedes pueden ver, pero nosotros casi siempre optamos por esta opción, la número 2, que es TAC y angioTAC, de vasos de cuello y de cerebro. Entonces, esto fue lo que se le hizo. Ustedes ven acá, pues esta señora tenía un infarto ya previo de la cerebral media del lado izquierdo, tenía un trombo acá en M1, ahí se ve el gap, y tenía algo de enfermedad carotídea acá, como ustedes se dan cuenta. Entonces, las preguntas que siempre nos hacemos, trombolisis sí o no, y si hay alguna contraindicación. Eso es lo que nosotros miramos siempre en nuestros pacientes. Obviamente tenía un infarto muy grande previamente, 6 meses antes. Miramos siempre criterios de inclusión y exclusión. Esto es algo que también es importante que ustedes hagan en su práctica, y es tenerlos a la mano. Porque a veces, sobre todo los de exclusión, a uno se le olvidan. Los de inclusión sí son fáciles porque es pacientes mayores de 18 años que tengan un déficit neurológico medible que lo vaya a dejar en discapacidad, que sea entre las primeras 4.5 horas y que el paciente tenga un TAC cerebral que sea bueno, es decir, que no tenga un sangrado, que no tenga desviación de la línea media, una hipodensidad grande, y con eso ya nosotros podemos tomar la decisión de trombolizar. Y acá les señalo dentro de las contraindicaciones, sobre todo los pacientes no entran a trombólisis porque muchas veces están muy hipertensos, entonces nos toca manejarlos con labetalol, bolos de labetalol, hasta que logramos el control de la presión para que puedan acceder a la terapia. Y acá una de las cosas que uno se preguntaba en este caso que les acabé de mencionar es si el paciente tenía un ACV previo, pero sobre todo en los últimos 3 meses. También pasa lo mismo con el infarto de miocardio. Y acá dentro de los laboratorios hay unas cosas que si el paciente viene anticoagulado y tiene INR por encima de 1.7 o un PTT por encima de 40 segundos, pues son pacientes que tienen definitivamente una contraindicación. Hay muchas otras que podríamos hacer una presentación de cada una de ellas, pero pues hablando acerca de esta paciente, pues es importante lo del ACV previo. Entonces, los pacientes en fase aguda deben ir con un TAC simple y con un angioTAC de vasos de cuello y de cerebro. Siempre mirar la imagen vascular. Es supremamente importante porque ahí uno obtiene toda la información de los pacientes. Y esta fue la evolución de nuestra paciente. Ella fue trombolizada, ella llega con un NIH 21, a las 24 horas ya estaba en 16. Ustedes ven que el día 2 bajó y el día 4 regresa a su condición basal. Queda con un NIH de 5 y con un ranking de 3. Ahí ya le dimos egreso. Entonces, para recomendaciones, el RTPA o el alteplase o el trombolítico que utilicemos, entre más temprano lo demos, tiene un mejor beneficio para los pacientes. Ustedes ven ahí que si yo estoy en la primera hora de que me suceden los síntomas y me ponen trombolítico, el NNT es de 3, mientras que si yo estoy cercano a las 4.5 horas, el NNT es de 14. Entonces, la terapia va perdiendo efectividad en la medida que va pasando el tiempo desde que inician los síntomas. Las guías europeas que fueron publicadas en 2021, pues obviamente favorecen el uso de alteplase en las primeras 4.5 horas. Si el paciente no tiene un vaso grande ocluido, pues el alteplase va muy bien y está por encima del tenecteplase. Obviamente nosotros utilizamos dosis de alteplase siempre 0.9 miligramos por kilo y no usamos antitrombóticos en las primeras 24 horas. Eso también debe quedar muy especificado cuando ustedes trombolizan a un paciente. No le damos aspirina, clopidogrel ni tampoco heparinas antes de 24 horas. Es el TAC de control de nuestra paciente, ustedes ven que se ve el mismo ACV previo que tenía antes. Y un poquito para discutir acerca de el paciente con ACV previo, sobre todo entre los últimos 3 meses. Hay un estudio que se hizo grande acá en Estados Unidos, ellos llevan un registro que se llama Get With The Guidelines, entonces los hospitales que registran ahí participaron en este estudio. Acá mire, más de 30,000 pacientes en 1.500 hospitales en Estados Unidos y encontraron que tenían una tasa de ACV previo de 0.9% en esos 3 meses previos.
Sin embargo, pues acá también se hizo un análisis entre 90 y 180 días y entre 6 meses y un año, comparado con los pacientes que no tuvieron ACV previo. Sin embargo, acá pues este estudio pues es muy significativo en este grupo, sobre todo entre el día 1 y 14 de haber sufrido el ACV, la tasa de hemorragia cerebral sintomática es del 16%. Entonces, lo que este estudio mostró pues fue que esa tasa de sangrado es mucho mayor en los pacientes que tienen una ACV muy reciente. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos en la actualidad es si estos criterios de inclusión y exclusión es necesario reconsiderarlos, porque pues en realidad todos los pacientes, el problema de todo esto es que casi no trombolizamos, menos del 5% de la población en general se tromboliza. Como ustedes ven, las tasas de reperfusión de nuestros centros son de 40%, pero cuando miramos por fuera de centros que están con experiencia, pues la trombolisis es muy pequeña. Y este artículo, si tómenle foto, es súper clave porque acá discuten cada uno de los criterios de exclusión. Entonces le dan a ustedes como las recomendaciones de qué hacer en la vida práctica de cuándo sí o no trombolizar un paciente. Este artículo me encanta y es muy bueno. Y ellos lo que mencionan acá pues es que ustedes ven, hay numerosas contraindicaciones relativas que han ido cambiando y acá, por ejemplo, subrayo lo de la ACV reciente, o sea, una ACV reciente que está por encima de 15 días, va bien con trombolítico, si el paciente pues está en buenas condiciones y todo. En la guía europea, pues ellos no se comprometen porque dicen que la evidencia no es suficiente, pero la recomendación de expertos dice que si el paciente tiene una ACV, ojalá por encima del primer mes, y ha sido menor y el paciente tiene buena recuperación clínica, pues puede ir con trombolítico. Esto fue lo que sucedió con nuestra señora. Este es el evento de enero de 2024, ahí me quedó 2022, pero esta señora llegó fuera de ventana en ese primer evento que la dejó con esa fascia discapacitante y ella llegó inicialmente con una oclusión vascular, ustedes ven acá, oclusión de M1. Comparando las tomografías, ustedes ven acá, en enero tenía un sitio de oclusión y acá en julio tenía otro sitio de oclusión y acá ya se recanalizó al día de la salida. Entonces, en esta señora nos pusimos a pensar acá con Claudio, que es mi jefe, en el Simón Bolívar y decíamos, esta señora es un cardioembolismo. Además, nosotros ya lo veníamos sospechando, ya hemos hecho 2 Holter, salieron negativos y tenía una aurícula izquierda dilatada y ya con eso dijimos, esta oportunidad pues la vamos a anticoagular porque no vamos a dejar que le dé otro ACV. La vi esta semana en consulta, está muy bien, está en su estado basal. Y obviamente la etiología, pues en la parte de los ACVs ustedes es importante determinar qué fue lo que lo causó y la escala de Toast es la más utilizada en la actualidad y acá ustedes ven que pues obviamente los pacientes pueden ser cardioembólicos en un 20%. El siguiente caso, este es un hombre que nos llegó al Hospital Simón Bolívar, ustedes ven acá, 83 años con 3 horas y media de síntomas con esta escala de NIH2, un ranking previo de 2 y tenía 2 ACVs previos. El paciente tenía también una demencia vascular, probablemente por esos ACVs previos, un aneurisma aorta abdominal y un carcinoma vasocelular en la piel. Desafortunadamente nuestro tomógrafo está dañado, entonces nos tocó mandarlo al hospital de Engativá. Cuando llega al hospital de Engativá ustedes ven que ya tiene 5 horas y 20 minutos, entonces, ¿qué estudio le haría por encima de 4.5 horas? Es como la pregunta. Entonces uno dice acá, tengo estas herramientas, generalmente la opción 3 o 4 van bien, o sea, una resonancia cerebral podría ser, con angiografía y un TAC cerebral con perfusión y angiografía podrían resolver el problema en este paciente. Nosotros, como les decíamos, no tenemos resonador, sino en un solo hospital y en este momento está parado. Este señor tenía cambios en la ínsula acá del lado izquierdo, hacia la porción M3, tenía algo viejo acá sobre M4, tenía una oclusión vascular, como ustedes ven acá, M1 del lado izquierdo. Le hicimos el TAC con perfusión y el TAC con perfusión, los mapas nos mostraban que tenía todavía un poquito de área de penumbra por encima de 20 mililitros. Entonces, con este señor lo que optamos fue, en ese momento, como les decía, nosotros no tenemos angiografía ni trombectomía disponible inmediatamente, lo trombolizamos con alteplase. Como ustedes ven, a 5 horas y 44 minutos después,
Lo llamamos a trombectomía mecánica a las 7 horas y 40 minutos. Allá llega angiografía, tiene la oclusión de M1 izquierda y logra una recanalización completa TICI-3. Entonces, ese es el TAC de control a las 24 horas. Ustedes ven un poquito de microsangrado ahí. Y en realidad, digamos, las imágenes avanzadas en ventana extendida, hay dos estudios que son importantes, que son el Extent y el Wake Up. Wake Up se hizo con resonancia, el Extent con TAC con perfusión y resonancia con perfusión, en donde ustedes ven que pues, la parte de los pacientes que quedan con ranking entre 0 y 1 es significativo comparado con el grupo control. Y en el metaanálisis, que incluye todos los estudios que se hicieron por encima de 4.5 horas, incluso hasta 9 horas, ustedes ven que el ranking en los pacientes es significativo, casi 7 puntos sobre el control. Pero acá lo importante es la última línea, y es los pacientes cuando tienen un volumen por debajo de 70 mililitros de core o de núcleo del infarto, esa relación entre el defecto de perfusión y el core del infarto mayor de 1.2 y más de 10 mililitros de penumbra son pacientes que salen candidatos a terapias de reperfusión. Acá eso es lo que se hace en un TAC con perfusión, es un mapa de volumen, que es el primero, el segundo es un mapa de flujo y el tercero es el tiempo de tránsito medio. Ustedes ven que el tiempo de tránsito medio está prolongado y que ahí probablemente haya una penumbra por encima de 20 mililitros, entonces un paciente que si llega en ventana extendida es candidato. Esto es lo mismo que nos muestran los artículos. Generalmente antes de 4.5 horas uno con un TAC simple podría definir el paciente. Por encima de 4.5 horas hasta 24 horas, pues a veces necesitaría uno una imagen avanzada para poder tomar la decisión, bien sea con TAC con perfusión o con resonancia magnética. Este paciente, pues esta fue la evolución, al día cuarto quedó con NIH10, seguía con ranking de 4, no lo hemos visto en control todavía de 3 meses, entonces no sé cómo anda de ranking todavía. El ranking es una escala que nosotros estamos utilizando, esta visual. Esta es muy importante que se la compartan entre los equipos porque desafortunadamente cuando un paciente va para trombectomía, pues nosotros necesitamos saber qué ranking tiene. Y hay muchos pacientes que entonces el ranking no es claro. Generalmente para trombectomía por debajo de 2 son pacientes que van bien como candidatos a esa terapia. Pero en algunos estudios ya en la actualidad sabemos que incluso hasta ranking 3 podrían clasificar para trombectomía mecánica, porque por encima ya de eso ya no lo llevamos. Ya hay otras consideraciones para esa toma de decisión. Y el último caso es un caso de un paciente de 79 años, ustedes ven ahí, nos llegaba con 1 hora y 10 minutos, un NH bastante alto, 23, un ranking previo de 2, otro paciente con ACV previo. Cerca del 30% de nuestra población tiene un ACV previo. Y este paciente venía anticoagulado con DOAC porque venía con una fibrilación auricular, la última dosis la había tomado a las 8 de la mañana, ustedes ven ahí que llega a las 9 de la noche al hospital. Entonces, menos de 4.5 horas, ¿qué estudio le haría? Entonces, en el caso de nosotros, un TAC y un angioTAC, porque está en ventana habitual. Este es el TAC inicial, nosotros le calculamos un aspect de 7 puntos, tenía sobre todo cambios acá hacia la ínsula, en el lado derecho, si baja el pointer, y más o menos en M1 y en M2, que es la de acá en esta imagen. Ese paciente nosotros, ustedes ven ahí a los 39 minutos lo estamos trombolizando, en este caso utilizamos tenecteplase, el tenecteplase no está aprobado en el país para uso de trombolíticos, sin embargo nosotros tenemos un protocolo de investigación en la actualidad en el cual estamos utilizando el tenecteplase y alteplase dependiendo de cada caso en particular. El paciente fue llevado a la Fundación Santa Fe también a trombectomía mecánica, desafortunadamente tenía muy difícil el manejo de la circulación porque era muy tortuosa, entonces no se pudo lograr una recanalización adecuada. Para mí es un TICI 0, no se recanalizó. Acá para mostrarles un poco cómo funciona lo del ASPEX, el ASPEX es una escala que ustedes tienen 10 puntos, cabeza del núcleo caudado, lenticular, brazo posterior de la cápsula interna, la ínsula, que son este primer corte que está a nivel de los ganglios de la base, y 3 porciones de la cerebral media, la M1, la M2 y la M3. Y más arriba, a nivel ventricular, en este corte supraganglionar, 3 zonas más que son M4, M5 y M6. Lo que nosotros hacemos es, por clínica, decimos, el paciente tiene cerebral media izquierda, entonces miramos esos punticos en el lado izquierdo y los comparamos con la del otro lado.
Si hay puntos que se borran, digamos, áreas que se borran, o están hipodensas o están borradas, le restamos al puntaje de Aspects, que es de 10. O sea, un tag bueno, que es este, Aspects 10 sobre 10. Si empieza a bajarme el puntaje, quiere decir que el core del infarto es mucho más grande y más extenso, entonces, de acuerdo a esto, nos permite tomar decisiones, sobre todo para trombectomía mecánica. Esta es la toma de control del señor, 24 horas, desafortunadamente ustedes vieron que no se recanalizó. Y acá la pregunta es, en realidad, de este caso que se los traje, es el uso de trombolíticos en pacientes que vienen con DOACs anticoagulados. Entonces, la guía, la del AJA del 2018, dice que está contraindicado si el paciente ha recibido DOAC en las últimas 48 horas. Entonces, es complicado. Sin embargo, pues, los europeos que empezaron a sacar información, sobre todo cuando salió el idarucizumab, para reversor como del dabigatran, que es un inhibidor directo de trombina, ellos decían en esta recomendación que si el paciente estaba en las primeras 6 horas y tenía una oclusión vascular, pues son pacientes que van a trombectomía mecánica de entrada. Si el paciente está, pero si no tiene una oclusión vascular, pues uno se mira ahí si está a menos de 4.5 horas, y la última ingesta de dabigatran fue antes de 24 horas, o si la ingesta de dabigatran es desconocida y tiene prolongados los tiempos de coagulación, es un paciente que va a uso de reversor. Si no es así, si no cumple esas condiciones, es decir, más de 24 horas y los tiempos son normales, pues podría ir a alteplase de una vez. Definitivamente lo que nos cambió un poco el panorama fue este estudio que salió en JAMA, en el 2022, que es un estudio de cohorte que se hizo tanto en Europa como en Australia y Nueva Zelanda. Entonces ahí lo que hicieron en este estudio de cohorte es meter los pacientes que fueron trombolizados con DOACs, ustedes ven ahí casi 800 pacientes, con todos los DOACs que hay disponibles en el mercado, y los dividieron en 3 grupos. Un grupo en el cual ellos podían tener nivel plasmático del DOAC, otro grupo que recibió dabigatran y que le dieron agente reversor, y otro grupo en el cual no tenían ninguna de las dos, o sea, no tenían nivel ni tenían reversor. Entonces ustedes ven ahí que son 3 grupos que son más o menos parecidos en número, y también los dividieron en los horarios. Antes de 12 horas de haber tomado la última dosis del DOAC, 12-24, 24-48, o en algún punto en esas primeras 48 horas antes de sufrir el ACV. Entonces, ¿qué demostraron en esta corte? Que los pacientes con tratamiento con DOAC, que venían recibiéndolo en las últimas 48 horas y que fueron a trombólisis, tenían menos tasa de sangrado sintomático comparado con 30.000 pacientes que no recibían DOAC. Ustedes ven ahí 4.1 versus 2.5. Entonces, eso ya nos empezó como a abrir las luces. Hay otro trabajo acá, que es un registro que se hizo en Estados Unidos, varios estados, pacientes que registraron en esa base de datos, y ustedes se dan cuenta que los pacientes que recibieron un DOAC, que es la primera columna, comparado con los pacientes que no venían con DOAC y que recibieron alteplase, les iba mejor a los pacientes con respecto a mortalidad, hemorragia intracerebral y necesidad de transfusión sanguínea en los que venían anticoagulados. Y los japoneses, que creo yo, nosotros nos guiamos mucho más por la guía de Japón, ellos hablan de 2 cosas. Uno, si el paciente viene con dabigatran y tiene PTT por encima de 40, pues son pacientes que deben ir con reversor. Y los que vienen con inhibidor de factor 10A por encima de 1.7, igual que con la warfarina, son pacientes que van inicialmente a trombectomía mecánica. Pero el otro punto es, ustedes ven en el eje de las X abajo, los pacientes que reciben DOACs en las primeras 4 horas, desde que, digamos, tomaron el DOAC y les dio el ACV, si el tiempo es menor a 4 horas, esos pacientes no pueden ir con trombolíticos. Deben ir directamente a trombectomía mecánica. Y cuando ustedes se ponen a ver que en la medida que va avanzando el tiempo, por encima de 12 horas en ambos grupos, el trombolítico empieza a ser muy efectivo. Pero no se da antes de 4 horas trombolítico. Entonces ellos que hicieron fue que cambiaron un poco lo de la guía de los europeos, como vimos. Si el paciente viene con un ACV menos de 4.5 horas,
no tiene criterios de contraindicación aparte de recibir anticoagulante. Ellos miran la coagulación. Si el PTT está por debajo de 40 segundos y tiene más de 4 horas y el paciente viene recibiendo dabigatran, es elegible a trombolítico sin necesidad de reversor. Si el paciente tiene más de 40 segundos de PTT, tiene menos de 4 horas, pues sería un paciente que si tiene un vaso grande tapado, debería ir a trombectomía mecánica. Y el otro paso es, si no tiene vaso grande ocluido, de una vez se le va con idarucizumab, que es el reversor. Entonces eso cambiaron los japoneses, muy lógico su razonamiento basado en estos estudios. Y lo otro es que ustedes ven acá, cuando el NIH pasa el 15, pues no empezamos a tener resultados tan buenos. Si está por debajo de 15 y como ustedes ven, todos los circulitos azules son pacientes que les fue bien con trombolítico. Curiosamente acá mencionan en el artículo que los que estaban por encima de 40 segundos de PTT les iba mucho mejor, pero eran pacientes que iban con reversor en el caso del dabigatran. En nuestra experiencia, Colombia, nosotros hicimos una publicación con el doctor Julián Rivillas, Pablo Amaya, de la Fundación Valle del Lili, y nosotros mostrando la experiencia del uso de idarucizumab en el país, y publicamos estos 4 casos en esta revista, y ustedes ven ahí, les señalo 2 casos que son parecidos al que les mostré, que por ejemplo en este caso tenían oclusión de la cerebral media izquierda, son pacientes que venían con NIHs altos, por encima de 20, y les fue muy bien. Estos pacientes recibieron idarucizumab, recibieron trombolítico y recibieron trombectomía mecánica. En general quedaron con muy buen desenlace, pero lograron recanalizaciones buenas. Esta es la evolución de nuestro paciente. El día 0, 23 puntos de NIH, y el día 9 que fallece tenía 26 puntos de NIH. Desafortunadamente, pues fue un caso bastante difícil. Entonces, como conclusiones, digamos, de la presentación el día de hoy, es que la trombolisis intravenosa es todo un proceso, no es solamente poner un medicamento. Las instituciones que lo usan y que lo aplican y todo eso deben tener un proceso alrededor del manejo de los trombolíticos en los pacientes. Una de las cosas que nosotros es cambiar la forma de pensar es qué razones tenemos para sí trombolizar el paciente y no tratarlo de excluir. Como les decíamos, yo les mostraba las tasas de recanalización de nosotros. Utilizamos terapias por encima del 40%, pero si nosotros no trombolizamos a los pacientes van a quedar con discapacidad y nunca van a recibir terapias. Entonces esa parte es muy importante. Cada vez más existen contraindicaciones relativas, pero que han ido reduciéndose y limitándose, digamos, en cuanto a tratar de dar más trombolíticos en los pacientes. No olvidar el valor de la tomografía y la angiotomografía para la toma de las decisiones. Esto ha venido cambiando y sobre todo para el caso de la trombectomía mecánica, incluso en las primeras 24 horas, nosotros con el ASPEX podemos llevar a un paciente a trombectomía mecánica sin necesidad de una imagen avanzada. Y el uso de DOACs, pues como les mostraba, no es una contraindicación para el uso de trombolíticos. Y con eso quisiera dar finalizada mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Hernán Bayona. Acto seguido, el doctor Carlos Cubillos, procedente de Colombia, va a disertar respecto a identificación de pacientes con accidente cerebrovascular, imitadores y camaleones en urgencias. El doctor Cubillos es especialista en medicina de urgencias, egresado de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, coordinador médico del Servicio de Urgencias del Hospital Simón Bolívar, emergenciólogo de la Clínica Infantil Santa María del Lago y es miembro fundador de la Asociación Colombiana de ACV. Doctor Carlos Cubillos, queda en el uso de la palabra, tiene 30 minutos para disertar. Buenos días a todos. Continuando con nuestro simposio de neurología, entonces vamos a realizar la parte de la charla de identificación de pacientes imitadores y pacientes camaleones en la parte del servicio de urgencias.
Tenemos nuestro contenido, nuestro índice, en el cual iniciaremos con la parte de un caso clínico, continuaremos con las generalidades de accidente cerebrovascular, imitadores, camaleones y nuestras conclusiones. Nuestro caso clínico es un paciente que coincidencialmente tuve hace 7 días en la Clínica Infantil Santa María del Lago, en donde el familiar lleva a su paciente por presentar un cuadro de alteración a nivel de la fuerza y dado también por en a nivel de miembro superior derecho y alteración a nivel del lenguaje, por lo cual ella lo lleva aquí a nuestro servicio de urgencias. En el servicio de urgencias es valorado en el triage y le dan un triage 1. Recordar esto, que el triage o los pacientes que tenemos con síndromes neurovasculares o patologías neurológicas agudas siempre es un triage 1 en las primeras 24 horas. Esta es una primera enseñanza que nos tiene que quedar. Triage 1 para nuestros pacientes. Este paciente es trasladado al área de reanimación, allí entonces comenzamos nuestro primer contacto médico, en el cual encontramos un paciente de 58 años de edad, quien ingresa por un cuadro clínico de 90 minutos de evolución caracterizado por pérdida de fuerza a nivel de miembro superior derecho y alteración en el lenguaje. El paciente en ese momento él se encontraba jugando billar y realizando ingesta de sustancias alcohólicas, bebidas alcohólicas. Con antecedentes encontramos que es un paciente que tiene antecedentes de dislipidemia, antecedente también de una artrosis de cadera, que el cual es para realizar la parte de su movimiento utiliza caminador, antecedentes quirúrgicos y alérgicos negativos, familiares negativos, usa dislipidemia de forma ocasional, familiares negativos y dos dosis para el SARS-CoV-2. A la revisión de sistemas, pues como lo encontramos, un paciente que tiene alteración a nivel de la marcha, pues por su antecedente patológico, usuario de caminador, y al examen físico vamos encontrando. Entonces, el primer paraclínico que tomamos y que siempre debemos que tener para comenzar a descartar el primer imitador en nuestros pacientes con alteración neurológica es la glucometría. Encontramos una glucometría de 158, un paciente alertable con una tensión arterial de 136/78, una frecuencia cardíaca de 80, una respiratoria de 20 y una saturación de oxígeno del 94%. Encontramos unas pupilas isocóricas, normorreactivas de 3 milímetros, a los ruidos cardíacos unos ruidos rítmicos sin soplos, respiratorios sin agregados, abdomen normal. Y en el examen neurológico encontramos un paciente orientado, que nomina, que repite, sin alteración a nivel visual, sin mirada preferente, y encontramos ya una fuerza 4/5 en miembro superior derecho. Sensibilidad conservada, realizamos una escala de Niche. En la escala de Niche nos da 3 puntos, en los cuales nos puntúan los ítems 5B, 1 punto, el ítem 9 y el ítem 10, 1 punto. Con respecto a esto, entonces, una vez realizada su valoración física y la escala de Niche, lo llevamos a la realización de la tomografía. En la tomografía no encontramos ninguna lesión isquémica instaurada, ningún proceso hemorrágico, ninguna masa. Colocamos los 2 cortes en los cuales ya nos explicó el doctor Bayona sobre la escala del ASPECT, donde no encontramos ninguna lesión. Además, por protocolo institucional, también realizamos la toma del angiotac de cráneo y de cuello y encontramos que no encontramos ninguna lesión, ninguna oclusión de vaso grande con presencia de flujo a nivel de las 2 arterias cerebrales medias. Durante su traslado nuevamente del área de radiología al servicio de reanimación, encontramos que este paciente comienza a presentar fluctuaciones en la presentación de su examen clínico, por lo cual entonces hacemos nuestra llamada a un amigo del servicio de neurología y comenzamos a determinar, ¿tendremos un imitador o tendremos un camaleón? Más adelante pues iremos contando de qué pasó con nuestro paciente. Es un desafío diagnóstico. A nosotros, en la parte del servicio de urgencias, nos toca tomar decisiones rápidas y más cuando tenemos que el tiempo que va avanzando va afectando nuestra condición neurológica y va a depender de las partes, nos van a generar mayor discapacidad. Entonces, debemos, con nuestra parte de experticia clínica, nuestra experiencia,
y si tenemos la ayuda de imágenes diagnósticas, ayuda de nuestros profesionales multidisciplinarios, podremos llegar a tener un mejor diagnóstico con nuestros pacientes con patologías neurológicas agudas. Con respecto a las generalidades de la ACV, tenemos que recordar que esta es una emergencia médica, no tenemos que perder tiempo. Es la segunda causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares, es la primera causa de discapacidad y vamos a encontrar que 1 de cada 4 personas en su vida va a presentar un accidente cerebrovascular. Encontramos en el estudio Epineuro a nivel de Colombia una prevalencia de nuestra población de 19.9% y además de eso debemos determinar, o como ya lo sabemos, que el 80% del síndrome neurovascular agudo tiene un porcentaje del 80% isquémico y 20% hemorrágico. Recordar siempre, tiempo es cerebro, y debemos realizar un diagnóstico rápido para determinar la evaluación inmediata en el servicio de urgencias, o si estamos en piso, realizar la activación del código ictus, o si estamos en la unidad de cuidado intensivo, también debemos realizar este proceso de esta activación. Por eso es importantísimo generar redes de ACV, ya sea en urgencias, hospitalización, cuidado intensivo, para que así todos hablemos un mismo idioma y podamos tener un mejor desenlace de nuestro paciente, teniendo mejor flujo sanguíneo y disminuir la parte del daño a nivel cerebral. Con nuestros pacientes que llegan y nos presentan un déficit neurológico agudo, debemos determinar, ¿tenemos un accidente cerebrovascular? ¿Tenemos un síndrome con afectación de un territorio vascular? ¿O tendremos algún imitador? ¿O tendremos el camaleón? Nuestros ACV imitadores, los famosos falsos positivos. Debemos identificarlos y todo depende del evaluador. Y vamos a encontrar un porcentaje de presentación entre un 20 a un 50%, en el cual el 50% lo vamos a encontrar principalmente que se pueden dar en médicos de formación, en médicos generales recién graduados, en médicos generales con muy corta experiencia, y la tasa del porcentaje irá disminuyendo con la parte de nuestra experiencia o ya con la valoración del especialista, tanto en neurociencias o como la parte de medicina interna o el servicio de emergencias. Se pueden clasificar en imitadores médicos y en imitadores funcionales. Estos imitadores funcionales son aquellos llamados trastornos conversivos. Los imitadores médicos van a ser el 50 al 80%, los imitadores funcionales, pero también los podemos subdividir o clasificar en pacientes que están cursando con alguna patología neurológica o pacientes que no cursan con patología neurológica. En pacientes con patología neurológica vamos a encontrar una afectación del 55 a 1% y en pacientes que no cursan con patología no neurológica un 44.9%. Debemos, para tener una mejor caracterización o ayuda o determinar rápidamente en nuestro servicio la parte del diagnóstico, lo podemos clasificar en algunos subgrupos y en cuales podemos presentar, ¿será que tiene una alteración a nivel del sistema nervioso central? Debemos desde entonces comenzar a diferenciar pacientes con epilepsia, pacientes con migraña, esclerosis múltiple, tumor cerebral, hemorragia subdural, esclerosis lateral amiotrófica, deterioro cognitivo, entre otras. Otro subgrupo que podríamos encontrar es el del sistema nervioso periférico, donde vamos a encontrar patologías con vértigo periférico o tenemos patologías con neuropatías diabéticas, neuropatías craneales. También determinar un subgrupo infeccioso, donde encontramos nuestros pacientes que están con delirio, ya sea por algún proceso séptico, podemos encontrar sepsis de origen urinario, sepsis de origen pulmonar, o determinar si estamos cursando con algún proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso central, una encefalitis, una meningitis, descartar un absceso cerebral. Otros 3 grupos que podemos encontrar son patologías o subgrupos a nivel del grupo psiquiátrico, alteraciones metabólicas o la parte vascular, pero no de oclusión vascular, en cuales vamos a encontrar la famosa encefalopatía hipertensiva, el síndrome de Press, procesos de hipotensión o en estos pacientes que están cursando con alguna causa de choque, y la parte de la presencia del infarto venoso en la trombosis de los senos venosos. Nuestras alteraciones metabólicas, como ya hemos hablado en nuestro paciente, un paciente con hipoglicemia,
en el cual pues de él la descartamos fácilmente con la toma de la glucometría, que es el primer paraclínico que tomamos en nuestros pacientes con afectación neurológica. Podemos encontrar hipoglicemia, hiperglicemia, la parte de hiponatremia, hipernatremia, encefalopatías urémicas, encefalopatías a nivel hepático o la presencia de hiperamonemia. Y nuestra parte también del grupo psiquiátrico vamos a encontrar pacientes con antecedente de depresión, antecedente de trastornos de ansiedad, pacientes con psicosis o pacientes que cursan con estrés. Esta es una tabla donde podemos revisar la parte de su clasificación, los MIMICs funcionales, los MIMICs médicos, y en los cuales pues se pueden subdividir en los subgrupos. Importantísimo, como todo, hacer muchas relaciones en nuestra área de formación y nuestra área médica. Con nosotros como la parte de emergenciólogos, muchas veces para identificar una vía aérea difícil, un caso de ventilación difícil, utilizamos mnemotecnias como Lemon, como MOANS. En nuestros pacientes imitadores podríamos utilizar esta mnemotecnia MEDICS, que es muy fácil de recordarla, ya que nosotros pues, nos encontramos haciendo nuestra práctica médica. Entonces, M, determinar pacientes con migraña, determinar pacientes con masas cerebrales, la E de epilepsia y trastornos electrolíticos, la D de disecciones aórticas o procesos de patología a nivel de columna cervical con estos procesos de prolapso discal, la I de infección e intoxicaciones, la C contusiones cerebrales o trastornos conversivos y la S de la parte del hematoma subdural. Además, en nuestro enfoque diagnóstico, una tabla muy importante y en el cual tenemos que llevarnos a casa o llevarnos en la cabeza las diferencias en las cuales van a encontrar nuestros pacientes que cursan con accidente cerebrovascular y los imitadores. Vamos a encontrar que los pacientes que sufren un síndrome neurovascular agudo tipo ACV isquémico, vamos a encontrar que son pacientes adultos, que la proporción es igual tanto en hombres como en mujeres, y en la parte de los imitadores vamos a encontrar que principalmente son pacientes jóvenes. Con respecto al género, vamos a encontrar en los imitadores que son mayormente el sexo femenino. El nivel de conciencia. En el ACV, la mayoría de nuestros pacientes se encuentran despiertos. En los imitadores vamos a encontrar que presentan alteraciones de su estado de conciencia, que pueden ser dados por estupor, somnolencia o pacientes alertables. El inicio de los procesos de imitadores son progresivos, en cambio en nuestros pacientes con accidente cerebrovascular vamos a encontrar que son agudos y súbitos. Además de esto, en los ACVs vamos a encontrar que podemos encontrar un territorio o un síndrome vascular con los cuales nos darán la presentación clínica. Los imitadores afortunadamente pues no tienen ninguna oclusión o un síndrome vascular, lo que nos ayudaría a realizar la parte del diagnóstico. Además de esto, tenemos que tener factores de riesgo. Factores de riesgo van a estar presentes en la patología vascular, hipertensión, dislipidemia, fibrilación auricular, diabetes mellitus son los que se han venido relacionando con la presencia del ACV, y en nuestros pacientes imitadores normalmente están ausentes. Movimientos involuntarios los vamos a encontrar en los imitadores, cosa que no vamos a encontrar en los procesos de los pacientes con accidente cerebrovascular, y la toma de imágenes las vamos a encontrar en los ACV, presencia que muchas veces ya encontramos lesiones isquémicas instauradas, y en los imitadores nos van a ayudar a descartar algunas de las otras patologías y diagnósticos diferenciales. Utilizar también en el momento de la fase diagnóstica estas escalas que han sido validadas, la escala de FAPS simplificado, Telestroke Mimic y CAN-SCORE. En estas pues vamos a encontrar distintas variables. En FAPS encontramos 6 ítems, en el FAPS simplificado 4 ítems, Telestroke 6 ítems, en los cuales en Telestroke sí nos mencionan la escala del NISH. Este fue pues un estudio realizado y controlado en la parte de Georgia y Alemania, en la cual, con ayuda de telemedicina y la valoración con neurología. Y el CAN-SCORE tenemos que identificar si hay historia de migraña, si hay historia de epilepsia o si tienen alguna enfermedad psiquiátrica de base. Con respecto a la parte del FAPS, el FAPS modificado y el CAN-SCORE, encontramos que si tenemos un puntaje alto, vamos a determinar que tenemos imitadores. En cambio, en la parte del Telestroke Mimic encontramos que vamos a tener una escala de -6 puntos a
un punto alto que no ha sido como tal clasificado, y encontramos que puntajes altos van a estar relacionados con la presencia de un síndrome neurovascular agudo tipo isquémico. Pues fue validado en la revista Stroke en el año del 2018, y lo que ellos nos hacen una recomendación: por favor, utilicemos las escalas diagnósticas y no solamente una. Entre más utilicemos, vamos a tener mejor rendimiento. Encontramos que la FABS tiene un valor predictivo positivo 88.1, el Telestroke Mimic una sensibilidad del 91.3 y el CAN Score pues una sensibilidad de 88.2. Lo que ellos nos dicen: por favor, utilicémoslas para diagnosticar nuestros pacientes imitadores. Además, en el año 2020 fue publicado esta parte de este estudio, que es un artículo de revisión que cuenta con alrededor más de 62 estudios de la parte de la reunión, que cogieron estudios de Cochrane, de PubMed, Database, y encontraron en estos que los pacientes que tienen un stroke mimic tienen NIH bajos, pacientes jóvenes del sexo femenino que no tienen antecedentes de hipertensión arterial, y también encontraron que la presencia de los factores de riesgo, entre más encontremos, pues mayor riesgo vamos a tener de presentar un accidente cerebrovascular. Además, se encontró, y estas son las principales 5 patologías imitadoras, se encontró que el 25% corresponden a una enfermedad vestibular periférica. También encontramos las las alteraciones metabólicas y tóxicas, las convulsiones, los desórdenes funcionales y la parte de la migraña. Entonces, debemos determinar nuestro vértigo, o determinar y diagnosticar vértigos paroxísticos benignos. Se nos pueden presentar como laberintitis, neuritis vestibular, enfermedad de Meniere, migraña vestibular, y la presentación clínica. Entonces vamos a determinar un vértigo agudo que puede llegar a presentarnos otalgia, presentarnos tinnitus, pérdida de la agudeza auditiva, y el principal examen son las pruebas oculocefálicas, y vamos a encontrar un HINS negativo. Este corresponde entonces, como les decía, es el 25% de los imitadores, y muchas veces nos van a ayudar la toma de la resonancia magnética. Las convulsiones, el 15% de los imitadores. Nos ayuda principalmente que tenemos el antecedente patológico, que tenemos presentación de eventos previos, que no solamente es un único evento, sino son eventos repetitivos, y pues podemos llegar a tener lesiones corticales dados por antecedentes de trauma craneoencefálico, de drenaje de abscesos cerebrales, y pues esto ya tenemos una condición pues patológica para que nos den los episodios convulsivos. Sin embargo, pues aquí tenemos que tener en cuenta la famosa parálisis de TOC y la afasia, que esto pueden durar entre minutos o hasta 24 horas, y pues nos ayudará en la parte de la toma de resonancia magnética para tomar decisiones. Además de eso, pues tenemos que determinar las características clínicas: mordedura de lengua, incontinencia urinaria. Podemos encontrar pacientes con luxaciones de las articulaciones, principalmente del hombro, o una característica clínica es que estos pacientes en la parte de su fase rígida pueden llegar a presentar alteraciones o cese de la respiración. Alteraciones metabólicas, igualmente, el antecedente patológico es muy importante. Determinar los antecedentes farmacológicos, y en el momento de la presentación tomar la glucometría. Entonces, con la parte tomamos de glucometría, miramos si hay corrección de sus signos, y probablemente pues van a corregir sus síntomas neurológicos. Entre esto, la presentación clínica: síntomas neuroglicopénicos, letargo, confusión, diaforesis, aumento del polígono de sustitución también lo podemos llegar a presentar, disartria, o hasta dependiendo si tenemos alteraciones de la anatremia, llegar a presentar convulsiones. Identificar también en estas alteraciones a nivel metabólicas la ingesta de licor, como la que tenía nuestro paciente, la litemia o los antecedentes de intoxicaciones por litio o fenitoína, que nos ayudarán a presentar características de alteraciones neurológicas agudas. El trastorno funcional, o nuestros famosos trastornos conversivos, que corresponde al 10%, vamos a encontrar que tiene una patología psiquiátrica previa. Además, vamos a encontrar pacientes jóvenes, y la principal característica de ellos es que son síntomas fluctuantes. Vamos a encontrar episodios de pacientes con debilidad generalizada, con afasia, con presencia de contracción o una hipercontracción voluntaria del músculo platysma,
no vamos a encontrar miradas preferentes. Si el paciente lo ponemos a realizar la parte de la ambulación, vamos a encontrar que él va arrastrando la pierna monoporética, o realizamos dos exámenes que nos van a ayudar, el Mingazzini, en el cual colocamos los miembros superiores en pronación y pues van a caer de la misma forma, o el signo de Hover, en el cual lo realizamos en nuestro paciente en decúbito. Le pedimos a nuestro paciente que eleve el miembro inferior. Vamos a encontrar que a la elevación del miembro inferior vamos a encontrar contracción voluntaria, involuntaria en nuestros pacientes de ACV. En cambio, en los pacientes que son con trastorno funcional, vamos a encontrar que elevamos el miembro inferior y el contralateral vamos a encontrar que no hacen contracciones. Entonces, esto nos ayuda a identificar nuestros pacientes con trastorno funcional. Otro que vamos a encontrar y que debemos siempre estudiar y determinar si es un imitador es la parte de la migraña, en el cual tenemos en nuestro antecedente patológico, tenemos eventos previos y pues en ellos tenemos que estar determinando si hay un cambio en la presentación de la cefalea. Además de esto, para la parte de su presentación vamos a encontrar que presentan auras visuales, semiparestesias, la parte del vértigo. Esto pues se puede estar presentando una hora antes, durante el proceso del cuadro clínico inicial o posteriormente. Y vamos a encontrar que estos pues corresponden al 10% de nuestras patologías o imitadores, y el TAC pues no es útil, sin embargo la parte de la resonancia magnética nos va a ayudar a diferenciarlos. Entonces tenemos que tener muy presente que de los imitadores, 1 de cada 4 es trombolizado. Entonces nos va a producir mayor aumento en la estancia hospitalaria, mayor costos de al menos $5.000, y pues para comenzar a identificar esto pues necesitamos de la parte de la capacitación y pues de contar con todas nuestras ayudas diagnósticas para determinar sus diagnósticos. En esta gráfica pues vemos que en comparación del imitador versus el accidente cerebrovascular, el imitador va a tener un buen desenlace. Si los llevamos de este que se tromboliza, del 25% que se lleva a trombolizar, pues vamos a encontrar que la hemorragia afortunadamente es 0.7% el porcentaje y la mortalidad es de 1.3%. Y afortunadamente pues estos pacientes ninguno llega a la realización de trombectomía. En cuanto a los ACV camaleones, nuestros camaleones, los falsos negativos, es el mayor error médico y pecamos por el subdiagnóstico. Encontramos un porcentaje del 2 al 26% en nuestra población, y las consecuencias de realizar un error o no diagnóstico, vamos a encontrar que no podemos ofrecer un tratamiento oportuno y pues vamos a tener un peor resultado clínico para nuestro paciente. Vamos a tener 4 patologías que tenemos que identificar, en los cuales pues es el síndrome vestibular agudo, en el cual pues es una patología maligna. Se van a presentar nuestros pacientes con mareo y van a estar comprometidos la parte de la fosa posterior entre un 47 y 75%, correspondiendo a una parte de una lesión cerebelosa, una lesión del tronco cerebral, y pues importante identificar y realizar en el momento de nuestra actuación clínica el HINS. El HINS que nos da positivo tiene una sensibilidad del 97%, una especificidad del 95%, y en estudios realizados dicen que tiene un mejor rendimiento que la parte de la resonancia. Más adelante hablaremos de la parte del imitador de la resonancia. Entonces realizamos el HINS, vamos a encontrar un impulso oclusocefálico normal, un nistagmo bidireccional rápido y el test de skin que nos va a dar anormal. Una vez encontremos estos 3 ítems, 1 negativo y 2 positivos, estamos hasta un síndrome vestibular agudo o una ACV fosa posterior hasta que se demuestre lo contrario. Además también nos va a ayudar la marcha táxica, la presencia de náuseas y vómito, y esto corresponde al 25% de la presentación. Entonces, identificar HINS, y como dice ahí en la parte de la diapositiva, está relacionado con infarto. Nuestro otro camaleón, alteraciones del estado de conciencia. Tenemos que
descartar nuestras patologías metabólicas, nuestras patologías infecciosas, tóxicas, hipertensión, patología psiquiátrica, y todo depende del tiempo que vayamos teniendo. Afortunadamente hay en hospitales que tenemos reporte de paraclínicos 30 minutos, 1 hora después de tomarlos, sin embargo en otros pues a veces es un poco más difícil. Sin embargo, en estos pacientes que tienen alteración del estado de conciencia tenemos que estar pendientes de la fluctuación de su estado de conciencia. Y es el segundo error médico o el segundo factor de subdiagnóstico. Entonces tenemos que tener muchísima experticia para determinar nuestro diagnóstico, y vamos a encontrar principalmente que son dados por oclusión de la basilar y la arteria de Percherón. Nuestro tercero, la parte de la cefalea. Nuestro tercer camaleón se da en un 20%, y lo que tenemos que identificar es acá, cambio en la semiología de la cefalea. Si es una cefalea de novo, la cefalea en trueno que tanto nos indican, en el cual pues tenemos que descartar el proceso hemorrágico y identificar principalmente cambios en su presentación. ¿Listo? En la parte de la resonancia podemos llegar a identificar lesiones menores hasta de 15 milímetros que se van a encontrar en el proceso de la cortical. Y uno menos frecuente son las monoparesias. La monoparesia aislada, 1% de nuestra presentación de los camaleones. No debemos confundirnos con un diagnóstico erróneo de una neuropatía periférica, y aquí podemos encontrar la mano cortical, el pie cortical, y debemos identificar la inervación de los nervios periféricos para determinar solamente si tenemos afectación de un nervio periférico o si definitivamente es una monoparesia. Entonces vamos a encontrar alteraciones a nivel de la resonancia, a nivel del giro precentral en la región de la motora contralateral. Sí, afortunadamente son infrecuentes, como les decíamos, del 2 al 26%, pero si no llegamos a determinar el tratamiento en ellos, vamos a tener un aumento de la mortalidad, un aumento de la discapacidad, ya que no podemos ofrecer un tratamiento de reperfusión oportuno, y a pesar de que podemos llegar a tener todas nuestras imágenes diagnósticas, el grupo de neurociencias, se han visto que hasta el 35% de estos pacientes no llegamos a tener el diagnóstico y podemos cometer el error. Entonces debemos continuar con nuestra educación continuada y nuestra educación personal. El camaleón radiológico de la resonancia. Para nuestro rendimiento en accidente cerebrovascular hablamos de una sensibilidad del 92%, una especificidad del 75% y un valor predictivo positivo de 99.8. Pero sin embargo pueden llegar a ser hasta un 7% negativos en el ACV de fosa posterior. Entonces, si tenemos dudas en un beneficio del paciente, podemos llegar a realizar el proceso de reperfusión tipo trombolisis, pues si estamos en la parte de la ventana. Con respecto a nuestro caso clínico, durante su proceso de su observación, afortunadamente él nos llegó 90 minutos de evolución previo al inicio de los síntomas. A la hora ya teníamos toda la parte del resultado del hemograma, funciones electrolíticas, función hepática, función renal, todo dentro de normalidad, hasta la prueba de alcoholemia. La alcoholemia nos dio de 10 miligramos por decilitro, lo cual pues nos ayudaba a descartar desde que el paciente pues no presentaba intoxicación. Sin embargo, el cambio fluctuante de su estado de conciencia nos hizo un llamado. Pusimos a nuestro paciente a caminar, el paciente pues caminaba pues con la ayuda en ese momento de nuestras enfermeras, no encontramos ningún déficit. Sin embargo, media hora después el paciente volvió a tornarse somnoliento, alerta, y posteriormente persistía la somnolencia, por lo cual entonces realizamos la resonancia magnética encontrando lesiones hipodensas o hiperintensas, a nivel del núcleo talámico, principalmente en el lado izquierdo, con una lectura por el servicio de radiología con hallazgos descritos compatibles con infarto talámico bilateral de predominio por el lado izquierdo, comprometiendo la circulación posterior y principalmente el tejido irrigado por la arteria de Percherón. Entonces,
Lo resolvimos, afortunadamente, con la ayuda de todo el grupo de neurociencias, la parte de la ayuda también del servicio de radiología y la suspicacia clínica, y encontramos que definitivamente este es un paciente camaleón. Entonces, tenemos que luchar para diagnosticar esto. Nuestras conclusiones: reto diagnóstico, debemos utilizar las escalas de predicción, aumentar la capacitación al personal, realizar la terapia de reperfusión y recordar que el tiempo es cerebro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Qué dice la audiencia? ¿Le da permiso al primer expositor a que pase 2 láminas que dicen nos van a dar la verdad sobre su tema? Sí, dicen sí, doctor. Proceda rapidísimo. Gracias, qué pena. Me faltó, yo sí decía porque 2 minutos de la presentación, y era los agradecimientos a mi equipo de trabajo. Hospital Simón Bolívar, somos 9 neurólogos en la actualidad, todos manejamos ACV, aunque tenemos subespecialidades, hay neurología vascular, neuroinfecciones, epilepsia y nervio y músculo. Es un equipo grandioso en el cual tengo la fortuna de trabajar. A todos muchas gracias, a mi equipo. Y la última, ¿me pasas la siguiente, por favor? Están haciendo la Asociación Colombiana de ACV. Los internistas, ustedes que están acá en el auditorio, cordialmente invitados a ser partícipes de esta asociación. El ACV muchas veces recae no solamente en los neurólogos, sino en otras especialidades, y entre ellos medicina interna, con los que tenemos la fortuna de trabajar día a día, y en el futuro esperamos que sean asociados de la Asociación Colombiana de ACV. Muchas gracias. Ok, doctor. Muy bien, continuando con nuestra sesión científica neurológica, invitamos al doctor Carlos Llanos, procedente de Colombia. Él va a hablarnos sobre prevención secundaria en accidente cerebrovascular, diabetes y lípidos. Es médico general de la Universidad del SINU, Montería. Médico especialista en medicina interna en la Universidad Libre Barranquilla, médico experto en diabetes, Universitat de Barcelona, debe ser diplomado en falla cardíaca, Universidad Javeriana, docente pregrado Unisinú Montería, miembro número Asociación Colombiana de Medicina Interna, miembro número Federación Colombiana de Diabetes. Doctor Carlos Llanos, adelante, tiene 30 minutos sin afectarse. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación, y gracias también a la ACMI y a la Asociación Colombiana de ACV por la invitación. Pues siempre debemos tener en cuenta cuál es el camino a seguir entre nosotros como especialistas. Y justamente, hablando de prevención secundaria, yo quiero retroceder un poco y vamos a hablar de prevención primaria, que es cuando evitamos la aparición de esos desenlaces de riesgo. Prevención secundaria lo vamos a tocar ampliamente y es evitar la nueva aparición de esos desenlaces en el paciente que ya ha tenido una enfermedad cardiovascular. Prevención terciaria justamente va asociado a mitigar el impacto de esos desenlaces que ya aparecieron. Pero yo creo que todos como internistas la invitación ha de ser no a todos los caminos que van a Roma, sino por el contrario a la prevención primordial. Desde ahí debemos de impactar antes de que aparezca la enfermedad cardiovascular que cobra vidas y que está generando un gasto alto en nuestro sistema. Evitar la aparición de esos factores de riesgo. Y hablar de enfermedad cardiovascular nos lleva justamente a tener en cuenta de que es la enfermedad que más se lleva vidas en el mundo, por encima de enfermedades no transmisibles y otras transmisibles infecciosas como el VIH y el cáncer. Teniendo en cuenta que solamente en el año 2020-2021 fue sobrepasado por la pandemia del SARS-CoV-2. Y si vemos las estadísticas en el mundo, miren ustedes cómo va en aumento, aproximadamente unos 18 millones, y en los países más desarrollados
las cifras siguen duplicándose. Y cuando vemos esta torta y esta proporción, claramente nos damos cuenta cómo la enfermedad isquémica y le sigue el stroke junto con la hemorragia intracerebral son las dos primeras causas de mortalidad y conllevan a ese aumento en las cifras. Es así que el número 1, infarto, y el segundo, enfermedad cerebrovascular, entidad de la que hablaremos justamente en el día de hoy en prevención secundaria. Colombia no dista mucho de las cifras y miren ustedes cómo en nuestro país también la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad. La enfermedad cardíaca sigue estando a cabeza y le sigue la enfermedad cerebrovascular con un porcentaje no inferior de 30.6%. Y les decía que la prevención se debe hacer desde antes. Yo voy a hablar de diabetes y voy a hablar de lípidos. Y justamente vean ustedes cómo antes de que aparezca la diabetes, miren en el contexto del paciente con insulinoresistencia, o sea, ya con prediabetes, cómo hay un aumento de ese riesgo cardiovascular relativo. O sea, que debemos ir un poquito más atrás e impactar de forma temprana, como los decía. Y podemos ver también en este metaanálisis cómo el tener la glucosa alterada en ayunas o cruzar con intolerancia es justamente un riesgo para el accidente cerebrovascular. Y es así que hoy en día estamos abordando la diabetes desde el entorno, desde ese continuo cardiorrenometabólico. Y miren ustedes que cuando aparece la enfermedad cerebrovascular en el estadio 4, ya han pasado 3 estadios o 3 grados anteriores en los cuales podemos nosotros impactar y generar desenlaces positivos. Y vean la diabetes cómo está ubicada en el estadio 2. Y es así que justamente cuando comenzamos a ver las guías, sobre todo en el tema de diabetes, también debemos tener en cuenta cómo ha de ser la meta de hemoglobina glicosilada que vamos a tener. Y aquí, pues claramente esta guía del 2021, de eso, pues lo que nos recomienda es una meta individualizada, pero teniendo en cuenta como valor hemoglobina glicosilada de 7, igual que lo que nos recomienda la ADA. Y por otro lado, en cuanto al tratamiento para la enfermedad cerebrovascular, la guía recomienda con una clase 1 medicamentos con beneficio en reducción de los eventos cardiovasculares. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las metas, si bien las vamos a individualizar, van a depender de esas características del paciente y tengan en cuenta que podemos ser un poco más laxo o podemos ser un poco más riguroso dependiendo de comorbilidades, de duración de la enfermedad, expectativa de vida, complicaciones cardiovasculares establecidas e inclusive la funcionalidad, sobre todo en el paciente con ACV, entidad de la que estamos hablando. Y miren ustedes también, no sé qué pasó aquí, pero bueno, en la evolución de la diabetes el manejo ha cambiado y antes del 2008 todo el impacto iba dado por la morbimortalidad y los desenlaces iban asociados a la reducción de la hemoglobina glicosilada y los medicamentos en ese momento, insulina, metformina, sulfoniluria y glitazonas. Pero la visión comienza a aumentar y el espectro ha llegado a mejor panorama y miren ustedes cómo en la evolución de la diabetes debemos de impactar al día de hoy en el riesgo cardio-cerebro-renal. Y justamente aquí tenemos medicamentos que reducen los desenlaces negativos desde el punto de vista cardiovascular, pero también medicamentos que conllevan al control de otras entidades como presión arterial, lípidos, adiposidad y el resto de factores de riesgos. Entonces, el impacto en prevención secundaria ha de ser desde la morbimortalidad. Y las guías, pues claramente en el paciente diabético lo que nos dice, si su paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, los medicamentos que ha de utilizar van a ser con beneficio a nivel cardiovascular. En este contexto, para el paciente con ACV, agonistas de GLP-1 o ISGLT2 con beneficio comprobado cardiovascular. Pero debemos tener en cuenta que por otro lado algunas veces también, además de este beneficio, debemos de impactar desde el punto de vista metabólico o buscando esas metas de glicosilada que conocemos.
Y justamente en ese óptimo control del paciente diabético como prevención secundaria en la enfermedad cerebrovascular, lo primero van a ser la modificación de los estilos de vida y la educación en diabetes, y eso lo sabemos y es importante y es el piso y la base fundamental de todos los cambios terapéuticos. Pero la primera ficha que debemos mover justamente va a ser el control glicémico. Por otro lado, el control de la presión en ese paciente diabético, el manejo de los lípidos, así como también el uso de agentes que tengan beneficio cardiovascular, como les había mencionado antes, y el otro pelo que le sale al gato es el manejo del impacto de la obesidad en esos pacientes que están cursando con diabetes. Todo esto para reducción de las complicaciones asociadas a la enfermedad. Entonces, cuando comenzamos a ver los medicamentos, ya como grupos farmacológicos, tenemos dos cabezas, y ese es GLT2, y por otro lado, tenemos los agonistas del receptor de GLP-1. Vamos a ver qué pasa con ellos en el contexto de la diabetes. Miren ustedes, y ese GLT2 sabemos que tienen desenlaces positivos en falla cardíaca, en infarto, en ese paciente que está cursando con diabetes, justamente, pero miren en ACV qué pasa con estos medicamentos. Tienen un efecto muy neutral, miren este metaanálisis y claramente están viendo ese efecto neutro y parece que tienen un efecto más hacia el componente cerebrovascular hemorrágico y no así isquémico. Por otro lado, otro metaanálisis, el efecto de ese grupo de medicamentos, y ese es GLT2, claramente volvemos a ver ese efecto neutro en los pacientes con ACV. Aquí estamos viendo la primera figura donde estamos observando el efecto a nivel de la fibrilación auricular, aquí en el stroke, y claramente miren que no tienen un efecto significativo en la incidencia de enfermedad cerebrovascular. Otro metaanálisis donde también estamos observando cuál es el efecto de ello y nuevamente vemos que no hay reducción en el componente de ácido isquémico y parece estar un beneficio con respecto al SB hemorrágico, y miren con relación al ataque isquémico transitorio como tampoco hay ningún beneficio absoluto en este grupo de pacientes. El único estudio que ha demostrado un beneficio con un 18% en cuanto a ISGLT2 versus IEPP4 fue este estudio que se llama EMPRISE con la molécula empaglifosina. Ahora, hablemos de agonistas de GLP-1, medicamentos con beneficio a nivel cardiovascular. En ACV, en el desenlace de MACE sabemos que hay 3 medicamentos que han generado cambios con respecto a ese MACE, a favor del MACE, pero en ACV comienzan a aparecer después de los desenlaces del SUSTAIN, como semaglutida parece estar a cabeza, y justo también con el estudio REWIND con dulaglutida. Y miren claramente en el desenlace de stroke no fatal, dulaglutida reducción del 24% y semaglutida subcutánea reducción del 39%. Con respecto al grupo general, ya estudiando semaglutida subcutánea y oral, sabemos que la oral no tiene todavía estudios en cuanto al impacto cardiovascular, pero aquí unieron las dos y miraron su análisis y se dan cuenta cómo a nivel de cualquier stroke tienen un beneficio ambas moléculas como grupo con una reducción de los eventos. Y esto es predominantemente en los eventos con SB de vasos pequeños. Miren, agonistas de GLP-1 nuevamente, una revisión sistemática, claramente también se ve ese beneficio con relación en términos generales a favor de los pacientes que tienen ACV, cosa que no pasa con los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Y aquí claramente también podemos notar cómo son los resultados en ese stroke no fatal con cada uno de los estudios, donde algunos como dulaglutida, semaglutida y por otro lado F-lenatida también han demostrado reducción, sobre todo en el paciente que ha cursado con stroke. Y es que parece que los agonistas de GLP-1 tienen unos efectos a nivel pleiotrópicos y dado que atraviesan la barrera hematoencefálica, conllevan a beneficios a nivel intracerebral, así como también extracerebral. De esto resalto aumento de la neurogénesis, aumento de la angiogénesis y por otro lado disminución de la apoptosis en ese paciente que está cursando con enfermedad cerebrovascular, sobre todo de predominio isquémico
y en el contexto extracraneal, sobre todo ese impacto a disminución de la ateroesclerosis. Y miren, esta revisión, donde nos hacen una recomendación con relación al uso de medicamentos en el paciente con diabetes en prevención secundaria para enfermedad cerebrovascular. Y los medicamentos a destacar son dulaglutida, dado reducción del 24%, semaglutida, reducción entre el 26 al 39% en los diferentes metaanálisis, y pioglitazona siempre y cuando el paciente no tenga falla cardíaca o no tenga un índice de masa corporal por encima de 30. Y la recomendación entonces sería esta: si el paciente, usted tiene ACV, pues la idea es el control en cuanto a diabetes del riesgo cardiovascular, cambios en el estilo de vida, cese del tabaquismo, todo lo que conocemos. Pero si ya el paciente tiene historia de ateroesclerosis, si no hay falla cardíaca ni falla renal, la idea es que ese paciente inicie con un agonista de GLP-1. Otro punto también importante es la atención multidisciplinaria después de un evento cerebrovascular, sobre todo en el paciente con diabetes, donde se tiene que apoyar de todo el equipo que incluye neurología, nefrología, dependiendo de las comorbilidades que tenga, y también ese control de todas las demás condiciones de factores de riesgo cardiovascular que han demostrado también beneficios y aumento y separación en las curvas con relación a la sobrevida de estos pacientes. Punto importante también, el hecho de realizar en los pacientes con prediabetes tamizajes con hemoglobina glicosilada, sobre todo en esos pacientes que están cursando con o que han cursado con AIT. Así también el hecho de cambios en el estilo de vida, que son los que deben primar, entre estos el cese tabáquico. El otro punto va a ser el manejo de los lípidos en el paciente con accidente cerebrovascular. Y miren ustedes, aquí las guías nos recomiendan un punto de corte para colesterol LDL menor a 70. Estas guías fueron del año 2021 y venían en consecuencia al puntaje de corte con el cual venía la escuela americana. Sabemos que al día de hoy los europeos manejan unos puntos de corte mucho menores con respecto al paciente. Y miren ustedes cómo se busca una reducción sobre todo de esos niveles de colesterol LDL, con medicamentos que impacten en la reducción de entre estatinas, así también como inhibidores de la PCSK9. Posterior al control, mediciones cada 4 a 12 semanas o según la necesidad para el cumplimiento en la seguridad. Respecto a los triglicéridos, tratarlos cuando están por encima de 500 y con relación al riesgo cardiovascular de mi paciente para impactar en ese riesgo residual cuando ya he controlado colesterol LDL y tengo un triglicérido entre 135 y 500, iniciar en estos pacientes icosapent de etilo, que es la única molécula que ha demostrado reducción en ese riesgo residual en nuestros pacientes que tienen hipertrigliceridemia asociada. ¿Cómo categorizo a mi paciente con ACV? Ya este paciente se categoriza como muy alto riesgo, y esto lo sabemos porque es un paciente que tiene enfermedad aterosclerótica establecida, y miren, el riesgo de eventos a 10 años supera el 30%. El hecho de estar en muy alto riesgo, ya para los europeos y de acuerdo a las guías actuales, ahora sí, la meta debe ser inferior a 55 miligramos. O si mi paciente ha tenido más de 2 eventos, lo catalogo como riesgo extremo, e incluso la meta va a ser menor a 40 miligramos respecto al colesterol LDL. ¿Solamente es el colesterol LDL? La respuesta es no. También tenemos que medir colesterol no HDL, cuya meta en muy alto riesgo cardiovascular es menor a 85 y la apolipoproteína B menor a 65. No incluyo la ApoA porque sabemos que solamente se mide una vez en la vida y una medición mayor a 50 genera un riesgo cardiovascular alto también. Lo más importante es tener en cuenta que entre más bajo, mucho mejor para mi paciente cuando logro una meta sobre todo de colesterol LDL. ¿Y con qué cuento? Medicamentos potentes
desde inhibidores de la PCSK9 que tienen una reducción solitos de más de 60% o combinaciones de estatinas de alta intensidad, así como también ezetimibe, o si no llegó a la meta, la triple terapia, estatina, ezetimibe e inhibidor de la PCSK9. Lo que sí no debemos hacer es la titulación de las estatinas. Cuando titulamos estatinas, solamente estamos generando una reducción del riesgo entre el 5 al 7%. ¿Y a qué conlleva esto? A aparición de mayores riesgos en cuanto a los eventos adversos. Y esto lo conocemos como la regla del 6. Por lo tanto, es fundamental que cuando tengamos un paciente que no esté llegando a la meta, lo que nos recomiendan es las escalamiento en cuanto a la terapia. Si lo comenzamos con estatina de alta intensidad, ezetimibe, y así en cuanto a la escala, al escalonamiento con inhibidor de la PCSK9. Un punto importante es que también debemos tener en cuenta cuánto ha de ser la reducción de ese LDL, porque si sobrepasa el 50% al día de hoy, lo que recomiendan los nuevos estudios y guías es que se inicie con doble terapia, estatina más ezetimibe, o si tiene un LDL inclusive que va a necesitar una reducción de más del 70%, iniciar con triple esquema. Y esto pues lo sabemos de los cardiólogos en todos los estudios que se han realizado en cuanto al punto del paciente que se ha infartado. Lo importante es que debemos disminuir el colesterol LDL en prevención secundaria, porque es lo que me va a impactar en la reducción de la tasa de eventos cardiovasculares, pero algo está pasando. Esto lo conocemos, revisamos, y miren, enfermedad cerebrovascular, 19.5%, y si bien hay pacientes que tienen otras entidades, vean ustedes cómo si acaso estamos llegando a las metas de colesterol LDL en un 50%. Entonces, un llamado para pellizcarnos a todos, y me culpo porque algunas veces puede que nuestros pacientes se nos estén yendo de las manos y estamos favoreciendo a que tengan reincidencia en los eventos. En cuanto al tratamiento, comienzo con las estatinas, el estudio SPARC, y miren ustedes cómo 80 miligramos de estatina conlleva una reducción en cuanto a la nueva aparición de eventos. Y duplicar la dosis y tener dosis altas de estatina, llevando una meta de colesterol de LDL menor a 70, se vio traducido en la reducción de los eventos por cualquier componente isquémico, más no así para el componente hemorrágico. El miedo era que el paciente no sangrara. Sabemos que aún teniendo metas por encima de 70 con estatina, el riesgo de sangrado en algunos estudios no se dio y sigue siendo muy bajo. Por otro lado, si no logramos la meta, tenemos el estudio IMPROVE, donde claramente la sumatoria de estatina más ezetimibe conlleva una reducción del riesgo y reducción del colesterol LDL marcado, sobre todo impactando en ese endpoint primario, donde también estaban pacientes que estaban cursando con stroke. Mi paciente está cursando con intolerancia a la estatina. Ojo, demostrada, medida. En estos pacientes, hoy en día, en el mundo, más no en Colombia, tenemos, después del estudio CLEAR, evidencia donde podemos utilizar el ácido bempedoico para reducción, también impactar en la reducción del colesterol LDL y en los eventos cardiovasculares con una reducción del riesgo relativo del 13.3%. En cuanto a inhibidores de la PCSK9, claramente el punto más importante fue el desenlace primario en la muerte cardiovascular, infarto, ACV, angina inestable o los pacientes que tenían revascularización cardíaca. Sabemos que evolocumab, al igual que el otro que les voy a mostrar, alirocumab, demostró claramente una reducción en cuanto al MEI de un 15%, y miren en el compuesto secundario como una reducción en cuanto al ACV de un 21%, dado que ahí habían pacientes que ya venían con terapia estatina y se llevaron a titulación en este caso. Y no solo eso, se alcanza de forma temprana una meta de colesterol LDL a las 48 semanas, como se está llevando a un LDL inclusive por debajo de 50, lo cual es un punto fundamental. Alirocumab, otro inhibidor de la PCSK9, amplio estudio, miren ustedes también como hay una separación de las curvas con una reducción de aproximada 15%, también un descenso marcado de colesterol LDL, llevando inclusive a reducciones de más del 54% solito como inhibidor de la PCSK9.
Y muy importante es el tiempo que mantenemos la terapia, porque esa es la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dejo la terapia? El estudio Fourier-Olé claramente nos demuestra cómo la población que se siguió, las curvas seguían separándose de forma absoluta, lo cual sigue demostrando un beneficio en esos pacientes que vienen utilizando la terapia con esquema estatina inhibidor de la PCSK9. Y claramente de aquí tenemos dos conceptos que son el concepto postergado y el concepto legado, dado que cuando realizo mi intervención de forma temprana perdura en el tiempo, así como también pasa en diabetes, igual pasa a esos pacientes que la terapia continúa en el tiempo. Y en relación a la seguridad a largo plazo, muchos de los miedos que tenemos, sangrado, por otro lado, eventos musculares, miren cómo nos sobrepasan. Por un lado, el ácido hemorrágico, el 1%, y el otro no alcanza al 3%. En algunos pacientes puede coexistir la diabetes en no más de un 2%, pero sin embargo sabemos que sobrepasa riesgo-beneficio. ¿A quién le va mejor? Al paciente que tiene incluso más de un territorio afectado. Los pacientes que tenían, por ejemplo, enfermedad arterial periférica, SB, le va mucho mejor cuando impactamos con este tipo de terapias como los inhibidores de la PCSK9. Y sobre todo en el paciente con stroke, mira aquí, le traigo este estudio, donde podemos observar cómo alirocumab reduce claramente el riesgo de accidente cerebrovascular y miren, no aumenta el riesgo de sangrado intracerebral. Teniendo en cuenta que se alcanzan metas de colesterol de forma temprana y así también, miren ustedes cómo hay un impacto con respecto a cualquier stroke versus el paciente que venía utilizando placebo. Y por último, pues claramente, miren ustedes, cuando tenemos que controlar triglicéridos, molécula que ha demostrado beneficios, hasta el momento etil-dicosanpen con una reducción del riesgo residual, sobre todo en estos pacientes que quedan expuestos en el tiempo cuando han presentado ya un evento cardiovascular o aterosclerótico. Es así que dejo 5 mensajes claramente para llevar sobre todo en accidente cerebrovascular y en prevención secundaria. El primero, tenemos que tener un óptimo control glucémico, dado que es lo que va a conllevar a desenlaces positivos en el paciente con una intervención multifactorial. No solamente la diabetes, sino todo lo que enrola a los otros factores de riesgo. Por otro lado, hay que tener en cuenta la intervención con medicaciones que generen impacto a nivel del ACV. Respecto a los lípidos, las metas tempranas de colesterol LDL van a ser mejor, y ya sabemos por el efecto legado. Y otro punto importante es que entre más bajo esté el colesterol LDL, pero también más tiempo de forma persistente, va a ser mucho mejor, valga la redundancia. Y el último mensaje, garantice la continuidad en el tratamiento. Si mi paciente llega a una meta de colesterol LDL, debe continuar con la terapia con la cual se ha logrado esa meta de colesterol LDL, sea con triple esquema, sea con una atorvastatina de alta intensidad o sea con la combinación de atorvastatina ezetimibe. Por último, miren ustedes, la prevención secundaria, el asunto es ver si lo que se quemó puede aún seguirse en pie. La prevención primaria es evitar que se genere ese incendio, pero nuevamente los invito a tener en cuenta la prevención primordial. Evitemos la aparición de esos factores de riesgo y es nuestra tarea como internistas impactar en nuestras consultas de forma temprana. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, entonces vienen las preguntas. Por favor, expositores, tomen asiento. Si fueran tan amables, ¿alguno tiene alguna pregunta para los disertantes? Sí, el doctor, por favor, Rawlins. Ya, tome asiento, por favor. Ok. Sí, lo escuchamos, doctor. Vale, mi pregunta es para el profe Hernán Bayona. Profe, acá, yo
Yo sé que de paso hago parte del simposio, pero venga, no me quedó claro hasta cuándo podemos trombolizar a los pacientes, hasta cuándo le damos el beneficio, porque de paso cuando nosotros tenemos un paciente con infarto agudo del miocardio, la meta inicial o la ventana inicial fueron 12 horas, luego incluso pacientes hasta con 24 horas lo podríamos trombolizar, o en el paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar tenemos la ventana de 14 días. Pero vi que usted incluso en pacientes que tenían 14 días, en algunos estudios, podrían tener cierto beneficio con trombolisis intravenosa. Entonces, a mí me gustaría que nos dé la claridad. Venga, ¿hasta cuánto? ¿4.5, 3 horas? ¿O hasta cuándo tiene el paciente el beneficio con un equipo multidisciplinario en el manejo de ACV para realizar la trombolisis intravenosa? Profe, muchas gracias. Bueno, Raudy, esa es una pregunta que nos hacemos todos los días. Ahí está claramente la ventana de que el paciente que llega antes de 4.5 horas es candidato a terapia trombolítica. Sin embargo, como ustedes se dieron cuenta en la exposición, si yo tengo imágenes avanzadas incluso hasta 9 horas, podría yo en circulación anterior utilizar trombolíticos de forma segura. Pero pues necesitaría yo una perfusión o necesitaría yo una resonancia. Y lo otro es que en circulación posterior, en la actualidad, utilizando tomografías simples y el aspecto de fosa posterior, está bien, sobre todo en una oclusión de la basilar antes de 24 horas, yo podría estar trombolizando un paciente. Sin embargo, pues esto no es una camisa de fuerza porque nosotros nos hemos ido pasando del modelo de tiempo a viabilidad tisular. Entonces, ¿qué pasa en la actualidad? Nosotros, si nos llega un TAC muy bueno y el paciente está, independientemente del periodo de ventana, en las previas 24 horas, incluso nosotros podemos trombolizar a los pacientes, pero tomamos la decisión en grupo. O sea, nosotros no es una sola persona la que toma la decisión. O sea, si a mí me dice uno de mis estudiantes que se va a hacer rural, yo tengo que trombolizar por fuera, pues yo les digo hágalo en ventana habitual, porque son personas que no tienen la experticia. Pero por ejemplo acá nosotros en el grupo que tenemos, que tratamos tantos pacientes, hemos llegado a tratar pacientes incluso por encima de las 24 horas con trombolíticos, pero digamos que esa decisión depende de que tenga una imagen cerebral muy buena. Es probable que en el futuro solamente con TAC simple podamos tomar esa decisión, pero hay estudios que están en curso. O sea, en realidad hay unos con tenecteplase en ventana extendida que probablemente nos van a resolver esa duda por encima de 4.5 hasta 24 horas. En la actualidad hay un estudio chino que salió hace poco con tenecteplase por encima de 4.5 horas hasta 24, utilizando imágenes avanzadas, perfusión, resonancia, con eso yo puedo tomar la decisión. Hay centros que de pronto son contados en el país que tienen inteligencia artificial, por ejemplo el Rapid, es un software que nos permite a nosotros ver si todavía hay penumbra y eso pues son pacientes que yo puedo extender la ventana un poquito más, pero o sea menos de 9 horas en circulación anterior. En circulación posterior, una basilar menos de 24 horas, si el TAC está muy bueno, va bien con trombolítico. Muy bien, por favor. Siguiente doctor que quería hacer una pregunta, tiene la palabra. ¿Asistente tengo en esta sala? No. A capela, doctor. Micro, por favor, caballerito. ¿Qué importancia tiene o beneficio tiene? Gracias. El uso de los fibratos, especialmente el ciprofibrato en prevención de eventos cerebrovasculares. Muchísimas gracias, doctor. Excelente pregunta. En relación al ciprofibrato, sobre todo en ACV, pues claramente cuando yo quiero controlar triglicéridos y lo tengo en un rango entre menos de 500, ahí no hay ningún tipo de evidencia en respecto al riesgo cardiovascular. Por encima de 500, si quiero en ese paciente evitar un riesgo de pancreatitis, pudiese utilizarse, pero nuevamente el impacto a nivel cardiovascular va a ir dirigido a colesterol LDL y debe ser con estatina. Y posteriormente, pues si no tengo metas de
triglicéridos y cosampen de tilo. Con él. ¿Alguna otra pregunta del auditorio, por favor? Mientras van pensando, sí, doctor, serías tan gentil, lo escuchamos. Muy buenos días a todos. Mi pregunta va dirigida al doctor Llanos. Doctor, felicitaciones por su charla, muy excelente, gracias. ¿Por cuánto tiempo le mantengo el inhibidor de PCSK9 al paciente con un colesterol LDL mayor de 180, que se le hace el estudio genético pues, y sale con hipercolesterolemia familiar, versus paciente sin hipercolesterolemia familiar? O sea, se lo voy a dejar todo el tiempo, se lo suspendo y dejo atorvastatina 80 más ezetimibe, o hay un tiempo, llega a la mitad del LDL, quito el inhibidor de PCSK9 y dejo atorvastatina, estatina más ezetimibe, pues. Ok, excelente pregunta también, doctor. Usted plantea dos entornos completamente diferentes. Uno es un paciente con una hipercolesterolemia familiar, muy probablemente tiene un evento pues, cardiovascular, y de hecho el solo rótulo de hipercolesterolemia familiar ya con estudio genético es un paciente que es de alto riesgo cardiovascular. De ahí partimos justamente porque debemos tener un óptimo control de nivel de colesterol LDL. Si yo llego a la meta y lo consigo con el inhibidor de la PCSK9, lo continúo de forma indefinida. Justamente el estudio Fourier-Oré, que permite y nos da una visión más amplia de qué pasa posterior a lo que fue el estudio inicial del Fourier en años, pues claramente vemos cómo la tasa de eventos adversos es muy baja. Igual también lo hay con la molécula alerucumab, entonces lo puedo continuar. Si en el otro entorno yo tengo que definir a mi paciente es en dónde está. Si es un paciente que ya tiene una enfermedad aterosclerótica, por ejemplo, establecida, en este caso un ACV, obtiene un infarto y logro la meta, también la terapia ha de ser de forma continua en el tiempo. Es como yo a veces digo, si yo me trazo una carrera de los 5K, pues tengo que completar los 5K, no voy a llegar y me voy a regresar. Continúo hasta donde está la meta y mantengo en el tiempo necesario la meta. Recordando que el colesterol LDL entre más bajo mejor, y por otro lado, entre más tiempo bajo, también mucho mejor por ese efecto lag que nos genera pues esta intervención con los inhibidores de la PCSK9. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy buenos días, sí, gracias. Adelante. Doctor, cuando el paciente sale del hospital para el manejo ambulatorio por consulta externa, ¿le vamos a mantener la terapia antiplaquetaria, bien sea solo con asa, clopidogrel o combinada? Gracias. ¿Alguien? Sí. Pues digamos, no tocamos ese tema ahorita, pero en prevención primaria nosotros, en prevención secundaria, los pacientes que tienen una IT o una ACV menor, generalmente van con terapia dual por 30 días. Luego de los 30 días sigue con terapia antiplaquetaria con un solo agente. En los pacientes que tienen estenosis intracraneal, los pacientes, si tienen un evento agudo, lo que se hace es darle terapia dual por 3 meses y después queda con un solo agente antiplaquetario. Pero para ACV menor, AIT de alto riesgo, van con 30 días de terapia dual, luego con terapia sencilla. Muy bien, ¿alguna otra pregunta de algún miembro de la sala? Y bueno, me permitiré, mientras van pensando en las preguntas, para el primer expositor, quería preguntarle, aparte de todo lo que nos ilustró, ¿por qué aquellas personas hacen ese ACV recurrente? ¿Será acaso de que fundamentalmente hay una mala adherencia al tratamiento que estableció algún médico predecesor? ¿O será acaso que han tenido
en el largo recorrido de experiencia en el trabajo, que tal vez uno de esos casos era más bien un síndrome antifosfolípido que podía responder a una enfermedad autoinmune, a un LES, a un PTI, a un cáncer o a un idiopático? ¿Ha pasado algo de eso en su práctico vivir? Para el segundo expositor, al doctor, cuando nos habló del tema en mención sobre los camaleones y los imitadores, habló usted también de estado confusional. Entonces, pregunto sobre el delirio o estado confusional que se ve en adultos mayores, si usted nos podría hacer un comentario al respecto. Y para el tercer expositor, para el doctor Llanos, muy interesante toda la plática, y en los mensajes para llevar a casa, usted nos habla de que hay que educar. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y pregunto, ¿será acaso que nosotros en general medimos el grado de alfabetización sanitaria de nuestros pacientes para saber cómo comunicar y cómo llegar con nuestro mensaje? Que es el grado de alfabetización sanitaria. No necesariamente está en relación al grado de instrucción, sí tiene una asociación, pero no es sinónimo. El grado de alfabetización sanitaria es yo como paciente, cuánto comprendo de mi enfermedad, cuánto internalizo en mi enfermedad, cuánto entiendo las palabras que me dice el doctor, cuánto entiendo la receta con letra a veces ilegible. De manera que no será lo mismo dar un mensaje para la terapia, para la prevención terciaria, como nos dijo, cuando yo tiene el problema y lo único que yo quiero darle es calidad de vida. No será lo mismo si estoy hablando con un doctor, con un abogado, con un ingeniero, con un médico, que si estoy hablando con un lego, con un hombre de a pie, con un trabajador, con un artesano, que merece también todo el respeto. Escucho las respuestas. Bueno, la recurrencia de la ACV en los pacientes, hasta un 40% de los casos se puede presentar en los siguientes 5 años. O sea, es una recurrencia bastante alta y en realidad pues puede haber muchos factores que influyan en la recurrencia de eventos. Como yo les mostraba en la presentación, hay diferentes escenarios. El paciente que tiene fibrilación auricular y recurre a pesar de estar anticoagulado, pero puedo tener sujetos que no les he diagnosticado la fibrilación auricular y por esa razón tenemos recurrencia de eventos. Hay 2 etiologías que tienden a recurrir mucho, que son los cardioembólicos y los pacientes que tienen oclusión de vaso grande. Esos pacientes que tienen estenosis intracraneal, que a veces no se diagnostica, tienden a recurrir. Entonces, es muy importante, digamos, en el ejercicio que hay, una vez se ha presentado el ACV, el estudio etiológico. Sabemos por estudios poblacionales, hay un estudio que es muy famoso, que se llama Interstroke. El Interstroke es un estudio de casos y controles a nivel mundial con más de 6,000 pacientes y ahí miramos el estudio etiológico de los pacientes, sobre todo en Latinoamérica, quedamos cortos. O sea, los pacientes deben ir estudiados con una imagen cerebral, una imagen vascular, un electroholter de 24 horas y los estudios sanguíneos. Si yo no hago esa pesquisa etiológica completa, pues es muy probable que no esté detectando casos que de pronto queden sin la etiología bien determinada y son pacientes que tienden a recurrir. Pero a veces también hay mecanismos competitivos. O sea, yo puedo tener un paciente con FA que tenga estenosis carotídea o tenga estenosis intracraneal o tenga alguna otra etiología que me influya y que yo no la detecte en el evento agudo, por ejemplo el cáncer, que me favorece a mí la recurrencia de eventos. Entonces, esa parte de estudio completo del paciente, de saber qué etiología es la que ocasionó el ACV, es lo que me garantiza a mí que tenga menos recurrencia de eventos en el futuro. Y la adherencia del paciente al tratamiento, que ya pues el doctor Llanos nos ha mostrado, que llegue yo a las metas, porque si no llego a metas o no me tomo la medicación, pues tengo más recurrencia. Con respecto, pues, o sumando a lo que dice el doctor Bayona también, es importante eso de lo que hablábamos, sobre todo en la prevención secundaria. Hay que tener en cuenta, y ahorita con la pregunta que el doctor me hizo, cuando uno suspende la terapia farmacológica que está impactando, digamos, en diabetes, en lípidos,
hay un 33% y está medido de riesgo de reincidencia en un evento. Entonces, tenerlo en cuenta, o sea que si no optimizamos terapia o generamos inercia terapéutica para nuestros pacientes, sobre todo en la reincidencia. Bueno, con respecto a la presentación del delirio, afortunadamente, pues este es una patología que va siendo progresiva, en lo cual nos ayuda principalmente a diferenciarlo del accidente cerebrovascular agudo, en el cual pues vamos a encontrar que este es súbito y nuestro delirio muchas veces está asociado a las alteraciones metabólicas, a las alteraciones hidroelectrolíticas, en las cuales pues la parte del screen del estudio inicial nos ayudaría a favorecer y a determinar esta parte de este diagnóstico. Sin embargo, pues tenemos que tener mucha suspicacia y experticia clínica pues para determinar que esto no sea un camaleón, y pues siempre corremos contra el tiempo, pero definitivamente la parte del delirio como un trastorno o un mímic médico nos ayudará la parte de nuestro screening y pues del estudio paraclínico para realizar el proceso del diagnóstico. Sí, hay que tener mucho cuidado con los infartos de la división inferior de la cerebral media, tanto izquierda como derecha, porque dan mucha confusión y delirium y muchos pacientes se confunden. Por ejemplo, en el lado izquierdo los pacientes hacen afasia de Wernicke y mucha gente dice, no, este paciente está como en delirium, dejémoslo hospitalizado, nunca le hacen una imagen y después se diagnostica el ACV tardíamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas localizaciones del ACV, sobre todo derecho e izquierdo, que hacen mucha confusión y puede ser un camaleón. La última pregunta es bastante complejo, sobre todo en nuestro entorno, en nuestros países tercermundistas. Claramente tenemos grado todavía de analfabetización y quizás tenemos pacientes que le restan importancia con respecto a las acciones que deben ejercer para controlar sus enfermedades. Yo siempre digo, los derechos se le cumple, pero también el paciente tiene deberes. Y justamente en esos deberes está el cumplimiento de todas las recomendaciones. Con respecto a la parte educativa, en este grupo de pacientes yo siempre he dicho, de nada sirve tener la molécula más guau si no generamos el impacto temprano desde la educación y la importancia con respecto a esa molécula que yo le estoy dando y a esa intervención, inclusive no hablando de la molécula, sino no farmacológica. Y le voy a hablar desde mi corta experiencia en donde trabajo. Nosotros tenemos grupos de apoyo, sobre todo donde se subclasifica esas personas que tienen de pronto trastornos con relación a la atención y nos apoyamos mucho con psicología en el programa de riesgo cardiovascular donde estoy en Montería. Nos apoyamos con psicología, sobre todo esa persona que no está siendo adherente, medidas farmacológicas y no farmacológicas para educación, enfermería, y tenemos algo que se llaman escuelas de pacientes, que son los mismos pacientes que se reúnen una vez al mes y reeducan a ese que está fallando constantemente en las metas, obviamente porque quizás el tiempo tampoco nos apremia en la consulta y el lenguaje entre un paciente, así nosotros nos bajemos a lo más mínimo, entre un paciente y otro a veces suele ser más entendible. De hecho, por ahí dicen que a veces los pacientes le hacen más caso al vecino que al mismo médico. Entonces, es prácticamente la teoría que aplicamos en el programa. Y es la manera como impactamos desde el ámbito educativo. Entonces, estaríamos de acuerdo en lo que en mi querido Hospital Nacional Loaiza existía el club del diabético, el club del hipertenso y la importancia de medir la alfabetización sanitaria porque hay muchos instrumentos que lo miden, por ejemplo el SALSA, que es un nombre muy fácil de recordar, Short Assessment for Health Literacy for Hispanic Adults. Hemos hecho trabajos en mi país y obviamente a veces en la consulta el tiempo es limitado, pero se les puede citar quizás un día sábado, el día que ellos no tienen tanta recarga laboral y de una manera muy didáctica, muy amena, incluso con pantomima, con videos, con teatro, con una participación activa. Y no solo eso, sino que en Chile
cuando estuve haciendo mi maestría de epidemiología clínica, yo pude observar que en algunos consultorios externos, en lugares periféricos, a los pacientes que eran mapuches, porque yo estuve en la 9ª región, en Temuco, les explicaban incluso utilizando la iconografía, o como ellos no hablaban castellano, entonces a veces utilizaban dibujos, y si la pastilla se la tenía que tomar por la mañana, pues estaba el gallo cantando en el panel, y si se la tenía que tomar a mediodía, pues estaba el sol radiante sobre la mesa que estaban almorzando, y si era por la noche, era una imagen muy típica como la noche estrellada de Van Gogh, en la cual había un cielo azul con muchas estrellas. Entonces yo creo que lo que tenemos que aterrizar es cómo se encuentran nuestras poblaciones, dónde estamos trabajando y dónde es que necesitamos que el mensaje llegue claro. No me presenté, me felicito de haber estado moderando esta sesión, he estado con brillantes profesionales que nos han dado muchos alcances. Mi nombre es Diana Rodríguez Hurtado, yo vengo procedente del Perú. Soy médico internista, soy médico geriatra, soy máster en epidemiología clínica, soy Clinical Instructor Concordia University, Wisconsin, United States, Reviewer of MDPI, con sede en Basilea, Switzerland, y soy profesora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y previamente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Por lo tanto, pido un aplauso muy sonoro para nuestros disertantes en esta sesión tan importante. Vamos a tener una pausa de 5 a 7 minutos que pueden ir a visitar la sala principal, no se vayan, falta la foto, y luego nos encontramos nuevamente porque seguimos con interesantes disertaciones. Muchísimas gracias.